Dios bendiga a toda la amada audiencia que está en sintonía de su programa como voz de trompeta. Esperamos que usted en este día se encuentre gozoso, lleno de júbilo en victoria, porque este es el día que ha hecho el Señor para que nos gocemos y nos alegremos en el Dios de nuestra salvación. Este que les habla su hermano en Cristo, José Santiago, siervo del Señor, el cual les da la bienvenida a otra audición más de su programa como voz de trompeta. Hoy es viernes 1 de noviembre del año 2013 y estamos en vivo a las 11:01 en este día precioso que el Señor ha preparado para todos nosotros. Reciban saludos de nuestro querido pastor, el doctor Lionel Ramírez, pastor de la Iglesia Cristiana La Voz del Espíritu Santo aquí en la ciudad de Guaynabo, Puerto Rico. Enviamos saludos de parte de nuestro querido pastor y nuestra pastora Wanda, sierva del Señor, quien juntamente con nuestro querido pastor, el doctor Lionel Ramírez, pastorea en la Iglesia Cristiana La Voz del Espíritu Santo aquí en Guaynabo. Y estamos contentos en este día de que usted esté en nuestra sintonía una vez más. Sabemos que en el día de hoy Dios va a seguir ministrando nuestras vidas. En el día de hoy vamos a continuar con el mensaje en serie que comenzamos el viernes pasado, titulado La Constitución del Reino. En este día vamos a estar entrando en la segunda parte de lo que es este mensaje que Dios nos ha entregado para bendición del pueblo y de todos nosotros. Y en este día queremos saludar a mi querida y amada esposa que amo con todo mi corazón, la doctora Isri Martínez, y a mi querida hija, hermosa hija que ya el lunes cumple 2 meses de vida, mi querida hija Basti Yasbet, allá en la ciudad de Arecibo. Vayan mis saludos, mis besos para esas dos princesas amadas, mi amada esposa y mi amada hija. Mi querida madre también le envió saludos allá en la ciudad de Arecibo. Y queremos decirle a los hermanos, tenemos varios anuncios que hacer antes de entrar a la palabra, el mensaje, que hoy a las 5 de la tarde y a través de la Cadena del Milagro Internacional sale nuestro programa Hablando a las Puertas de tu Alma, donde este servidor con mi amado pastor, el doctor Lionel Ramírez, estamos ahí en horario de 5 a 5:30 con el programa Hablando a las Puertas de tu Alma. Y hoy no se debe perder ese programa porque es un programa tremendo. Hoy tenemos de invitada a la profesora Rosa María Cancel con una información por la palabra muy importante para toda la audiencia de la Cadena del Milagro Internacional. Así que dése cita hoy a las 5 de la tarde, alíñese y ubíquese en el canal 54, canal del evangelista Gigi Ávila, para que usted pueda recibir bendición a través de ese programa que está saturado de una información valiosa, avalada por la palabra y de tremenda bendición. Hago una invitación a toda la familia, a todos los padres, madres que estén atentos a ese hermoso programa. Y queremos decirle a los hermanos que el 29 de noviembre, 29 de este mes de noviembre, tenemos la visita del profeta de Dios, el pastor Radamés Lachapelle, en una tremenda vigilia desde las 9 de la noche aquí en nuestra Iglesia Cristiana La Voz del Espíritu Santo. El pastor Radamés Lachapelle, que le enviamos saludos, sabemos que nos está observando desde la República Dominicana, específicamente desde Baní. Él llegará el miércoles 27, estará con nosotros desde el miércoles 27, jueves 28, viernes 29 y domingo en la mañana, domingo 1 de diciembre, perdón. Domingo 1 de diciembre estará el pastor Lachapelle cerrando el compromiso con nosotros aquí en una tremenda bendición. Sabemos que va a haber una bendición poderosa porque el pastor Radamés Lachapelle estuvo en Semana Santa con nosotros no hace casi ni un año, y fue una victoria tremenda y poderosa la que vivimos en esa ocasión. Así que si usted necesita más información, sírvase a comunicarse a los números de teléfono que aparecen en pantalla, 420-1117, y también puede enviar mensajes de texto al 648-8126 o 605-8851 para mayor información. Bueno, y en esta hermosa mañana del Señor vamos a continuar con el mensaje que hemos titulado La Constitución del Reino. Vamos a la segunda parte de este mensaje en serie que comenzamos la semana pasada. Y vamos a leer la palabra del Señor en el libro del profeta Amós, en el capítulo 3, y específicamente
nos vamos a ubicar en el verso 7, el libro del profeta Amós, capítulo 3, verso 7, dice, porque no hará, escuche bien esto, porque esto habla del poder del acuerdo que hay en el reino de los cielos, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu amor, tu misericordia y por tu palabra y por los que nos están viendo a través de radioves.org. Pero los que nos van a ver también, Señor, en tiempo diferido, retransmitido a través de YouTube, a través de nuestra página en Facebook, Evangelista José Santiago. Yo te suplico que edifiques a la audiencia, que edifiques a las vidas y que tu Espíritu Santo de una manera poderosa trabaje en cada necesidad a la gloria y a la honra de tu nombre y que podamos entender e internalizar la palabra que tú tienes para cada uno de nosotros en esta mañana. En Cristo Jesús, amén y amén. Continuamos, como le acabo de decir, con la segunda parte del mensaje titulado La Constitución del Reino. Recuerde que mientras estamos predicando la palabra, usted se puede comunicar con nosotros marcando el prefijo 787-420-1117. Mira, ahí están apareciendo los números de teléfono en la pantalla. Usted puede comunicarse con nosotros al 420-1117 o puede enviar mensajes de texto al 648-8126 para la oración. En el mensaje anterior estuvimos explicándole al pueblo en una forma clara sobre la constitución del reino escrita y dictaminada por Dios en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, específicamente en el capítulo 4, en los versos 12 y 13, donde claramente nos explica la palabra sobre los 5 ministerios ubicados, colocados y puestos por Dios en la tierra, los cuales forman la constitución de Dios a favor de su obra. Y claramente vemos, a manera breve, y para caer en el tema de hoy, en la continuación de este tema, cómo lo describe Pablo cuando dice, inspirado por el Espíritu Santo, que Cristo mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y esta constitución del reino de los cielos viene con el propósito de afinar, de capacitar, o sea, de perfeccionar a los santos para la obra del servicio, que es el ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y claramente explicamos la función de cada uno de los ministerios, que no vamos a entrar ahora en detalle. Si usted los quiere ver, puede observar el programa anterior en nuestra página radioves.org. Ya está ahí el programa y también está en YouTube y en nuestra página de Facebook, Evangelista José Santiago. Explicamos cada ministerio, cada función de cada ministerio en particular, pero hicimos énfasis en el ministerio del profeta, porque entendemos por la palabra de Dios que el profeta es la voz de Dios para alertar al pueblo. Claro está, además de la palabra profética más certera, que es la palabra de Dios. Esa es primero que todo. Pero sí vimos claramente cómo Dios preparó todo el panorama para que el profeta Elías, profeta de fuego, anunciara el mensaje profético al rey Acab. Un mensaje profético que probablemente no gustaría mucho al rey Acab, porque era un mensaje profético de un llamado al arrepentimiento y a volverse a Dios. El mensaje profético que el profeta Elías le lleva al rey Acab era uno acerca de lo que ocurriría como juicio por la desobediencia del rey y la desobediencia de la nación de Israel. Estudiamos el acontecimiento donde por instrucciones de Dios, porque yo quiero decirle algo en este día, hermanos queridos, ningún profeta de Dios
Óigame bien esto, y estoy bien pausado explicándole porque esto es un mensaje que hay que explicarlo con esta claridad y este afinamiento espiritual para que usted pueda captarlo. Ningún profeta de Dios jamás, nunca va a hablar algo si no es dictaminado por Dios. Y no hay tanta dificultad en entender el mensaje de Dios, porque cuando usted está alineado al plan de Dios, el Espíritu Santo inmediatamente le da confirmación a nuestro espíritu de que el mensaje viene de parte de Dios. Así que el profeta Elías, por instrucciones de Dios, viene a traer un mensaje profético. Luego de que el arroyo que sustentaba al profeta Elías, porque cuando Elías dio el mensaje, cuando Elías dio la palabra, el tiempo de la hambruna y de la sequía no se hizo esperar, y ese tiempo duró 3 años. Pero ya Dios tenía un arroyo preparado para sustentar al profeta. ¿Qué Dios nos quiere decir con esta palabra en el día de hoy? Recordarnos con esta introducción para entrar de lleno en el mensaje de la continuación de la constitución del reino, que no importa que pueda haber un tiempo de sequía en Puerto Rico, un tiempo de hambruna en Puerto Rico, un tiempo de necesidad en tu nación, donde nos puedas estar viendo, si estás en Bolivia, en Argentina, en China, en Ecuador, donde quiera que usted nos esté viendo. Dios siempre va a tener un arroyo preparado para sustentar a sus siervos, para sustentar a sus profetas, para sustentar a su pueblo. Y luego de que el arroyo que sustentó al profeta Elías casi por espacio de 1 año se secara, óigame bien, el arroyo pudo haber durado los 3 años supliéndole agua al profeta, pero había otro segundo plano. Había un proceso de Dios que tenía que cumplirse, y era con una viuda de Sarepta de Sidón. Esta viuda, vimos en el mensaje anterior, que recibe al profeta y lo sustenta con lo que ella tenía. Con un escaso recurso alimenticio, esta mujer de Dios, que tenía conexión con Dios, que estaba conectada a la fuente, creyó a Dios, que Dios es capaz, no que era, no, es que Él es capaz, porque la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que Él es capaz de proveer de donde no hay y de donde no tenemos la oportunidad de recibir nada. Y ella con esta fe creyó y Dios la honró. ¿Y cuál fue el resultado? Ella provocó con esta fe que la puerta de la bendición se abriera para un milagro. Y no cualquier milagro, un milagro de provisión continua, aleluya, en medio de una gran escasez. Oiga, hermanos queridos, de todo. Había escasez de todo. Porque lamentablemente la desobediencia de Acab trajo este juicio. La desobediencia de Israel, que tanto ha trabajado Dios con esta nación. Oiga, y es Israel. No le estoy hablando ahora de Puerto Rico. Le estoy hablando de la Tierra Santa. Le estoy hablando de la morada del Señor Jesucristo, que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y Él estaba tratando con Israel. Este milagro que le prometía a esta viuda, oiga bien, mire la bendición de haberle abierto la puerta al profeta de Dios, porque al abrirle la puerta al profeta de Dios, le abrió la puerta a Dios. Por eso es que este milagro le prometía a esta viuda que tanto para ella, oiga bien, como para su simiente, que era su hijo, no escasearía ni la harina ni el aceite, resultado de haberle dado al profeta de Dios primero alimento, oiga bien, en obediencia a Dios. Usted sabe que cuando usted bendice a los siervos de Dios, usted está bendiciendo la obra de Dios y del Señor va a recibir bendición. Ahora, cuando usted se niega de bendecir a un hombre, imagínese usted que si esta mujer se hubiese negado a bendecir a este hombre de Dios, la bendición no se hubiera acercado a su casa. Pero ella, con el poquito de harina, que diera un puñadito de harina y un poco de aceite que tenía, creyó a Dios. Y esto provocó
que en la anunciación y proceso de la sequía que vino sobre Israel por el pecado de la desobediencia, como acabo de mencionar hace unos segundos, del rey Acab y de su esposita Jezabel, que era más mala que el diablo, y del pueblo idólatra, Dios se recordara de aquella viuda, aleluya, y la provisión no faltara en su casa. ¿Sabe? En cierta ocasión, en el pueblo de Egipto había tinieblas y oscuridad, pero en Gosén, anda basara basaya, donde estaba el pueblo de Dios, había luz, había abundancia, había provisión. ¿Qué te estoy diciendo? Que cuando hay alguien que le es fiel a Dios, cuando somos fieles a Dios en nuestro estilo de vida, en nuestra forma de vivencia con el Maestro, la bendición no se va a hacer esperar. Esto ocurre porque cuando nosotros, esto ocurre también porque cuando nosotros le damos a Dios primero, Él no falla en tiempos de crisis, porque en los almacenes del cielo, en los récords del cielo, van a observar que en un tiempo de necesidad, que en un tiempo de escasez, que en un tiempo de crisis, hubo una viuda, Mansaquía Bashaya, que sustentó al profeta y que creyó a la palabra profética. Y Dios va a venir y va a honrar eso. Aleluya. En tiempos de crisis, en tiempos de escasez, Dios no iba a faltarle a aquella viuda en hacerle provisión, ni va a hacer, ni va a fallar tampoco en hacer provisión para ti, para tus hijos, para tu familia. Ahora, el profeta de Dios, pasados los 3 años, y aquí entro en esencia en el mensaje de hoy, en la continuación. Pasados los 3 años de sequía y de escasez, oiga bien esto, porque una de las características del profeta de Dios es que no se mueve por impulsos, no se mueve por emoción, no se mueve bajo presiones de nadie, se mueve bajo las instrucciones que le da el Espíritu Santo de Dios. Y pasados los 3 años, dice la palabra de Dios, de esta gran sequía, de esta gran escasez, el profeta Elías recibió de parte de Jehová Dios de los ejércitos mensaje e instrucción para ir delante del rey Acab. Y en Primera de Reyes, capítulo 18, del verso 1 al verso 40, vamos a estar desmenuzando esta palabra. Dice que pasados muchos días, Primera de Reyes, capítulo 18, versos del 1 al 40, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año. O sea que en todo ese tiempo, Acab se impuso, Acab hizo fuerza, obviamente porque es que su esposita Jezabel no era nada fácil. Su esposita Jezabel estaba haciendo presión. Su esposita Jezabel estaba manipulándole la mente y la psicología para que él siguiera en la desobediencia. Ahorita vamos a hablar de doña Jezabel, para que usted entienda cuál es el espíritu que estaba operando en esta mujer Jezabel, que estaba influenciando a Acab para que Acab fuera el causante de que el pueblo de Dios, como lo estaba llevando a la idolatría, estuvieran 3 años en sequía. Y Dios le habla a Elías y le dice: ve y muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. ¿Por qué Dios le está diciendo a Elías que se muestre donde Acab? Porque cuando el profeta dio la palabra, inmediatamente Dios le dijo: te vas a salir del entorno y del lugar y te vas a apartar a un lugar donde yo te voy a sustentar, y el instrumento que voy a utilizar no eran chefs de cocina especializados en artes culinarios, no. ¿Sabe cuál eran los chefs que Dios estaba utilizando? Los cuervos. Y aquí hay un decir que dice: cría cuervo y te sacarán los ojos. Porque esta generación en Puerto Rico no es fácil. Pero Dios escogió algo que quizás era vil, era menospreciado, era fuera de lugar que Dios utilizara para sustentar al profeta. ¿Y cómo lo sustentó? Porque usted sabe lo que es que un cuervo, que son malos de avicio, le traiga comida a un hombre de Dios en una cueva, en un lugar refugiado donde él estaba.
Solamente Dios, como dice Yadira, solamente el Señor. Y que Dios tuviera un arroyo preparado para que el profeta se sustentara casi por espacio de un año. ¡Wow! Mano, estamos hablando en esta mañana, yo no sé si usted está captando, pero estamos hablando del Dios proveedor. Estamos hablando del Dios que antes de que llegue una crisis y una necesidad, ya Él, Shakia Masaya, ha hecho provisión. Ya Él tiene la salida. La Biblia dice que juntamente con la prueba, ya Dios te ha dado la salida. Entonces, ¿por qué nos preocupamos? Yo le voy a decir por qué. Porque nuestra humanidad quiere imponerse en nuestra espiritualidad. Y usted tiene que despertar. Por eso es que Dios está trayendo estos mensajes en serie. Por eso es que el Espíritu Santo está dando esta palabra contundente. Porque usted tiene que comprender y tiene que entender, si no ha entendido ya, que nuestro Dios es el Dios que es proveedor. Ese es el Dios que sana, es el Dios que liberta. Él es, aleluya, nuestro escudo. Él es nuestro alto refugio. Él es la roca de nuestra salvación. En este día Dios te está diciendo que probablemente tú estás atravesando por el valle Abasaya de la sombra y de la muerte, pero Él quiere que tú entiendas que no tienes que temer mal alguno, porque Él andará contigo. Él camina contigo. Su vara, su cayado te infunden aliento. Hoy es un día, a alguien Dios le está hablando en este momento, para que tú te sacudas, para que tú te ubiques en tiempo y en espacio a hacer lo que Dios te ha indicado hacer, no importando lo que tú veas a tu alrededor. No importando lo que tú palpes, lo que tú veas o lo que tú no veas, lo que tú escuches o no escuches. Escucha por favor la voz de Dios y lleva a cabo el propósito de Dios en tu vida. Dios le habló al profeta, le dijo: ya es tiempo de que salgas de donde estás refugiado y te muestres a Acab, porque yo voy a hacer algo y va a volver a llover sobre la tierra. Y fue Elías a mostrarse a Acab. Y dice el verso 2 que el hambre era grave, oiga, en Samaria. Nosotros a veces, Yadira, puede ser que obviemos que no se debe hacer el desayuno, pero ya cuando está llegando el almuerzo uno está mareado. Imagínate, no solamente porque a uno se le puede pasar una comida y está mareado y piensa que eso es hambre, pero hambre de no comer en 2 días, en 3 días, en 4 días. Está comprobado médicamente que el cuerpo puede vivir hasta 40 días sin comer y no se muere, ¿oyó? Pero usted sabe lo que está diciendo aquí la palabra, que el hambre era grave en Samaria. Y en el verso 3 dice: y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Y Abdías era, oiga bien este detalle, en gran manera temeroso de Jehová. Era un siervo de Dios. Que tenía el oído afinado para escuchar instrucciones que Dios le diera. Porque cuando Jezabel, que ya mismito vamos a hablar de esta diablita, destruía los profetas de Jehová, Abdías, oiga lo que hacía este hombre de Dios, él arriesgaba su vida. Y la Biblia dice que hay una bienaventuranza en los que arriesguen su vida para Dios, parafraseándolo. Si usted arriesga su vida para Dios, la va a ganar. Pero si usted trata de guardar su vida y de protegerse, no porque usted tiene miedo de que le hagan algo, porque usted no quiere hablar de Dios mucho, porque es que se va la homilética, la ética, entonces pues hay que ser entendido, usted va a perder su vida espiritual. A eso se refiere esa palabra. Y me llama la atención que cuando Jezabel, esta mujer diabólica y satánica, que ese espíritu todavía impera en Puerto Rico, en muchas congregaciones está, destruía a los profetas de Jehová, y no solamente en muchas congregaciones, en nuestro país, ese espíritu de control, de dominio. No lo vea enfocado en una mujer, estamos hablando de un espíritu de control. Dice que Abdías tomó a 100 profetas y los escondió. Oye, qué hombre de Dios tan valiente y tan audaz. De 50 en 50 en cuevas. O sea, que las cuevas eran lugares de refugio. Y parece que a esta gente no se le ocurría ir a las cuevas a buscar a nadie. Y los sustentó con pan. Sí, porque el orgullo a veces alguna gente no los deja entrar a algunos lugares. Por eso se creen que son tan grandes que no pueden meterse en una cueva. Y los sustentó con pan y con agua. Y para que usted entienda mejor el espíritu de Jezabel, déjeme hablarle primero de Acab. Porque Acab, como sacerdote de la casa, estaba siendo manipulado
por este espíritu que había en Jezabel. Acab era rey de Israel, tristemente. Por eso es que en el primer mensaje yo les enseñé a ustedes que dentro de lo que Dios ubicaba en su constitución, él ubicaba a los reyes, a los sacerdotes y a los profetas. Pero los reyes estaban puestos, si usted lo recuerda, para bendición del pueblo o para juicio. Y Acab estaba puesto para juicio. Porque lamentablemente Israel era bien duro de servir. O sea, en arroz y en habichuela era cabezón. Y Dios le hablaba, vete por aquí. Y ellos, no es que yo me voy por acá. Hazle esto así, no es que yo lo voy a hacer así. Era un pueblo rebelde. Entonces Acab, siendo el rey de Israel, desobedece la ley de Jehová al casarse con la hija del rey Sidonio. Y ella era, oiga bien, sacerdotisa, listen, be careful with this, de Baal y Asera. Baal era el dios sol que necesitaba sacrificios humanos. Era la adoración misma a Satanás. Mira, qué terrible. O sea, que cuando se adoraba a Baal, se estaba adorando al mismo Satanás. Acab permitió que la idolatría a través de su esposa tomara el dominio espiritual de los hijos de Israel. Oiga bien esto es un asunto serio, hermano. Estableciendo la adoración de dioses paganos y el sacrificio de niños. ¿Escuchó eso? Acab representa al hombre débil de espíritu y débil de carácter. Y el carácter no es el temperamento, no, el carácter es el conjunto de cualidades que definen a un ser humano. Y era débil de espíritu y flojo de carácter tanto en el hogar como en la iglesia. Esto va en una connotación en el hogar y en la iglesia. La consecuencia de su posición pasiva fue la destrucción del sacerdocio familiar. Usted va entendiendo por dónde va el asunto. Su desobediencia a la ley de Dios y su pasividad frente a lo que sucedía a su alrededor le dieron el campo libre a su mujer Jezabel, que sin perder la oportunidad, oiga, este es el espíritu de Jezabel, este era el espíritu que gobernaba en aquella mujer, tomó control de todo. O sea, el espíritu de Jezabélico lo quiere acaparar todo. No quiere que te desarrolles tú en tu ministerio, no quiere que tú crezcas espiritualmente porque te quiere mantener en una jaula espiritualmente metida y metido para que tú no puedas prosperar. Ese es el espíritu de Jezabel, un espíritu de control, ejerciendo dominio total de todo. La mujer orquesta, este es el espíritu de la mujer orquesta, ella quiere hacer todo. Mire esto. Mire si era un espíritu tan fuerte de control que más de 10 millones de hebreos, más de 10 millones, esto está en la historia, esto yo no me lo estoy inventando, esto está en la historia, más de 10 millones de hebreos se inclinaban para adorar a Baal. Y en aquellos momentos tan decisivos, solamente 7,000 rodillas, es un remanente, hermano, Dios siempre ha tenido remanente. Más de 7,000 rodillas no se doblaron ante los dioses falsos. Mira el espíritu que estaba imperando en Jezabel. Un espíritu de dominio, un espíritu de control, un espíritu de manipulación psicológica. No, porque tienes que hacerlo así, porque es que así es que debes hacerlo. Pero más flojo era Acab, que se dejaba gobernar del espíritu que estaba operando en Jezabel y llevó al pueblo a la destrucción. Por eso hay que tener cuidado en Puerto Rico, porque ese espíritu satánico, jezabélico, quiere operar en nuestras congregaciones, quiere operar en nuestras iglesias, y ese espíritu no puede tener lugar, porque el espíritu que gobierna, el espíritu que controla, el espíritu que dirige a la iglesia se llama el Espíritu Santo. ¡Aleluya! Y él es el que tiene el dominio y el control total de la iglesia. Dado a este caso, en el verso 5, dijo pues Acab a Abdías, ve por el país, estaba desesperado, a todas las fuentes de agua y a todos los arroyos. Parece que las cisternas de él se le secaron. No se le van a secar nada. Si es cuando Dios habla, hermano, hay que enderezarse. A ver si acaso hallaremos hierba
con que conservemos la vida de los caballos y de las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino, Abdías fue separadamente por otro. Mire la estrategia de Dios. Dios, porque es que el diablo trabaja para Dios. ¿Usted sabía eso? Satanás es un esclavo de Dios. Y Satanás no puede hacer nada que Dios no le permita hacer. De hecho, Satanás no tiene ninguna arma. Oye, esto me emociona a mí. La Biblia dice que Satanás, Yadira, no tiene ninguna arma que pueda usar contra nosotros. El libro del profeta Isaías dice que ninguna arma forjada contra nosotros podrá prosperar. Y ninguna es ninguna. Cuando usted puede comprender y puede entender que Satanás no tiene ningún mecanismo, no tiene ninguna herramienta, no tiene nada que pueda usar contra ti, tú caminas en victoria. Por eso me gusta esa alabanza que dice, no hay alma forjada contra nosotros, no hay alma que pueda forjarse contra nosotros, mayor es Cristo en nosotros. Eso es una victoria, ese canto es un canto de bendición, un canto de declaración. Y cuando Acab se va por un camino y Abdías se va por otro, ¿con quién usted cree que se iba a encontrar el profeta Elías? ¿Con Acab? No, tenía que encontrarse con el hombre de Dios, con Abdías. Y yendo Abdías por el camino, verso 7, se encontró con el profeta Elías. Y cuando lo reconoció, se postró, oiga la reverencia que había con respecto a la obra de Dios. Se postró en su rostro y dijo, ¿no eres tú, mi señor Elías? Mano, había un respeto grande por los profetas de Dios en ese entonces. Cuando un profeta de Dios, y esto lo dijimos en el programa anterior, llegaba a una residencia, llegaba a una aldea, llegaba a una ciudad, oiga, lo primero que le preguntaban era, ¿tú vienes en paz o vienes a traer juicio de parte de Dios? No lo empezaban a criticar como ocurre en nuestro país, que alguien da una profecía y un montón de ignorantes evangélicos en este país comienzan por televisión, por radio, con metralladoras espirituales a matar al profeta. Oiga, usted le va a dar cuenta a Dios, porque yo no me voy a coger la bofetada. Te la vas a coger tú por estar hablando lo que no tienes que hablar. Porque tenemos mucho que aprender de la gente de Dios en la antigüedad. Ninguno se atrevía a estar criticando. Al contrario, llegaba el profeta de Dios, ¿vienes en paz o vienes con un juicio? Dime, ¿en qué pecado estoy? Pero hoy es al revés. Hoy tenemos ministros que los veo yo, no me los cuenta nadie, no lo voy a decir aquí porque no es ético y yo no voy a caer en eso tampoco. Los veo yo por televisión, haciendo programaciones y desde altares de las iglesias, tratando de llevar la psicología mundana y carnal y diabólica de los hombres para distraer al pueblo de Dios de lo que Dios ha hablado, pero tú le vas a dar cuenta a Dios por lo que estás hablando. Dios te va a llamar a ti a cuenta por lo que tú estás enseñándole al pueblo, que es contrario a lo que los profetas de Dios han hablado. Hay un día de Dios para ti, sí, a ti mismo y a ti misma te estoy hablando. Hay un día de Dios para ti apuntado en el reino de los cielos. Pero mire qué diferencia. Cuando el profeta de Dios se encuentra con este siervo, dice que él se postró, hubo un acto de respeto y de reverencia, no solamente al profeta, porque nosotros no adoramos profetas ni a hombres ni a nadie, adoramos a Dios. Pero hermano, usted tiene que entender algo, el Espíritu Santo no había bajado y el profeta simbolizaba literalmente a Dios mismo, la voz de Dios sobre el pueblo de Israel. Y él le respondió, yo soy. Ve, verso 8, di a tu amo, aquí está Elías. Pero Abdías, en el verso 9 le dijo, ¿en qué he pecado? ¿Te fijas lo que estamos hablando? ¿En qué yo he pecado? Para que me entregues a tu siervo en manos de Acab para que me mate. ¿Sabes lo que le estaba diciendo Abdías? Yo sé que tú vas a ser arrebatado, pero lo voy a decir más abajo ahora, por el Espíritu de Jehová, y Él te va a llevar a donde Él quiere. Y ahora tú me dices que yo vaya a donde Acab y le diga que yo te encontré y que tú quieres hablar con Él, que tú quieres reunirte con Él. Y cuando esto no ocurra, me van a liquidar. ¿En qué yo he pecado para que tú me hagas algo así? Miren el verso 10 cómo le contesta el profeta. Vive Jehová tu Dios,
que no ha habido nación ni reino a donde mi señor no haya enviado a buscarte. Aquí le está hablando Abdías. Y todos han respondido, no está aquí. A reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú me dices, ve y di a tu amo, aquí está Elías. Abdías le está diciendo, yo estoy bien preocupado porque yo te he buscado como aguja en un pajar. Yo te he buscado hasta debajo de la... Muchacho, ¿dónde tú estabas metido? Que yo no te encontraba. He ido a ciudades, he ido a naciones. ¿En qué cueva tú te metiste? Aleluya. Y acontecerá que luego, verso 12, que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa. Oiga, Abdías sabía cómo era el Dios de Elías. Y al venir yo y dar las nuevas a Acab, y él no hallarte, ¿me va a matar? Aleluya. Qué tremendo este hombre de Dios. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. El siervo de Dios le está diciendo al profeta Elías, yo estoy bien preocupado porque tú me dices que yo te presente delante de Acab. Tú me dices que yo envíe la alerta y el anuncio. Pero yo sé que el Espíritu te va a arrebatar en algún momento dado y te va a llevar a donde yo no sepa. Pero hubo algo que llamó mi atención y me cautivó tanto, y está en el verso 12 al final del verso, y dice, tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¿Sabe lo que Abdías selló con esto? Dijo, no importa si Dios te arrebata y te lleva, yo le temo a Dios. Tú me estás pidiendo a mí como profeta de Dios que tú eres, y yo como siervo de Dios que vaya donde Acab, aunque me mate voy a ir. El verso 13 dice, no ha sido dicho a mi señor lo que hice. Aquí Abdías comienza a darle un resumen de lo que él estaba haciendo para Dios. Cuando doña Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová, de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua. ¿Tú no tenías conocimiento de ese dato? Y ahora tú me dices, ve y di a tu amo. Oiga, te voy a decir una cosa, hermanos queridos, Yadira. Abdías peleó por su bendición. Abdías se empantalonó espiritualmente y dijo, si yo voy donde él, aunque me mate, yo le voy a decir que tú estás, pero es menester que tú te quedes, porque hay una sequía, hay una necesidad grande, y yo sé que tú como profeta traes una palabra para confrontar al pueblo, confrontar a la ciudad y a la nación, para que venga la bendición de Dios. Y aquí viene la respuesta de Elías. Verso 15, y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos. Elías dio gloria a Dios por lo que Abdías había hecho a favor de los profetas. Elías dio gloria a Dios porque se había encontrado no con un impío, no con uno que venía a cuestionar el mensaje profético, no con uno que venía a criticar lo que Elías había hecho de parte de Dios. No, con un ignorante así él no se encontró. Él se encontró con un hombre de Dios temeroso. Él se encontró con un hombre de Dios que estaba conectado, enchufado a la fuente, mansa, aquí a Bashaya, que recibía instrucciones del cielo. Él se encontró con un hombre obediente a Dios, porque Abdías es tipo del siervo de Dios que es obediente. Y Elías le dijo, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me voy a mostrar a él, refiriéndose a Acab. Entonces Abdías, me imagino que hizo, como que respiró, dijo, bueno, no voy a morir todavía. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab. Recuerden que Abdías era mayordomo de Acab. Estaba puesto ahí por Dios, ¿sabe? Y le dio el aviso. Y cuando le dio el aviso, entonces Acab, que tenía un desespero grande, que estaba buscando hasta debajo de las piedras a ver si encontraba a Elías, vino a encontrarse con Elías. Y en el verso 17, oiga esto es hasta cómico y curioso. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, oiga la pregunta
la pregunta zángana que este hombre le hace al profeta. ¿Eres tú el que turbas a Israel? Mire qué ignorante. Acab tenía a Israel, Yadira, torcido. Tenía a Israel en pecado, tenía a Israel en desobediencia, porque su mujer Jezabel, con el espíritu satánico de control, lo tenía embrujado, como decimos aquí en Puerto Rico. Y él es tan zángano que se atreve a preguntarle al profeta, ¿eres tú el que perturbas a Israel? Oiga, mira hasta dónde llegaba la cauterización en la cual el enemigo tenía la mente de Acab. Y en el verso 18... él respondió, el profeta respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú, cabezón, y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Oiga, una de las características del profeta, Yadira, y lo voy a decir en arroyo habichuela, como se dice en Puerto Rico, es que no se casa con nadie. Cuando el profeta va delante de un príncipe, de un rey, de un gobernante, le dice la verdad en su misma cara, sin ningún temor. Esto fue lo que hizo Elías. Elías le dijo, yo no he turbado a Israel. No seas ignorante. Lo has turbado tú, lo ha turbado la casa de tu padre, y faltó que colocar ahí a Jezabel. Dejando los mandamientos de Jehová. En otras palabras le digo, tú estás al garete, tú estás haciendo lo que te da la gana. Y siguiendo a los Baales. El profeta le dijo, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Este es el monte de la confrontación. Este es el monte de la cita de Dios. Y a Mashaya. Y júntame a los 450 profetas de Baal y a los 450 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Wow, aquí vino la cita divina, donde Elías se encuentra y confronta a los profetas de Baal. Verso 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, me gusta este pasaje, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Estaba haciendo un llamado al arrepentimiento. Oiga, usted tiene que entender que esta palabra la está haciendo Dios a Puerto Rico. Usted tiene que entender que esta palabra Dios la está haciendo a la iglesia. Esta palabra Dios la está haciendo a los ministros que se han ido de la sana doctrina, escuchando doctrinas de hombre y estratagemas de hombre. Y le dijo, si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal, id en pos de él. Y el pueblo se puso un zipper, Yadira, no respondió palabra ninguna. Estaban adormecidos. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová. Porque Elías no iba a decir, no, Abdías escondió, porque Abdías no le reveló aquel secreto para que Elías lo dijera. Se lo dio para que reconociera que delante de él, el que estaba era un siervo de Dios genuino. Y Elías dice, solamente yo he quedado en este lugar como profeta de Dios. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Aquí vinieron las instrucciones. Mire, esto es tremendo. Désenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Yo voy a preparar el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Verso 24. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, que yo voy a invocar el nombre de Jehová. Aleluya. Y el Dios que responda por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien hecho. Se creían ellos que tenían el sartén agarrado por el mango. Bobolones. El verso 25. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero. ¿Sabe por qué Elías los dejó primero? Porque la Biblia dice que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Aleluya. Pues que sois más, como ustedes son más, háganlo ustedes primero. Mire, Elías comenzó desde ahí a burlarse de ellos. E invocad el nombre de vuestros dioses, pero no le pongan fuego debajo, porque eso es lo que vamos a pedir, fuego. Y ellos tomaron el buey que les fue dado, lo prepararon, invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía.
diciendo: Baal, respóndenos. Oiga, se quedaron sin amígdala, pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tantos, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía, oiga, desde por la mañana hasta el mediodía, no está fácil, que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando. O tiene algún trabajo y está ocupado y no se ha dado cuenta que ustedes lo están llamando. O quizás va de camino. Tal vez está durmiendo o está tomando la siesta. Y mi hermano, es que tenemos que gozarnos, porque es que yo me imagino el panorama, Yadira, ese panorama del profeta burlándose de estos ignorantes. Y a lo mejor, como está durmiendo, hay que despertarlo. ¿Sabe lo que activó el profeta Isaías aquí? Estaba escrito o no estuviera escrito, el Salmo capítulo 2, versos del 1 al 6, donde dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Así estaba Israel. Así está Puerto Rico también. Se levantaron los reyes de la tierra y príncipes consultaron unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras. Imagínate tú, ante ese panorama, tenían que estar los profetas de Baal y de Acera y Acab endiablados, locos por matar al profeta Elías. Lo que pasa es que la unción que estaba cargando el profeta era una unción tan fuerte que no podían tocarlo. Es que el enemigo no te puede tocar ni me puede tocar. Y avasalla, porque estamos rodeados. Y avasoja. Tú tienes que entender que hay una cobertura de Dios sobre ti. Hay una cobertura de Dios sobre tu casa. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. Verso 4. El Señor se burlará de ellos. Esto era lo que precisamente el profeta había activado. Luego hablará a ellos en su furor, el fuego, y los turbará con su ira. Eso era lo que estaba ocurriendo. El verso 28 dice: y ellos clamaban a grande voz y se sajaban, oiga, se cortaban, con cuchillos, con lancetas, conforme a su costumbre. Estaban desesperados, histéricos, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y seguían gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. El sacrificio se ofrecía mayormente a las 3 de la tarde. Pero no hubo ninguna voz. Yo me imagino al profeta, que el profeta hacía: no se oye. No hubo voz que respondiese ni escuchase. Verso 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Se acabó ya la bobería aquí. Acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Aleluya. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Imagínense, con tanta poca vergüenza que habían hecho aquella gente, estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, aquí vienen las estrategias de Dios, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Aleluya. Siento la presencia del Señor. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Aquí habló de la provisión. Esto es profético. Venía provisión. No hizo nada por hacerlo. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos. Ese era para el sacrificio. Y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Me imagino que lo mire: está loco. ¿Cómo va a aprender? No se preocupen. Y hacerlo otra vez. Y lo hicieron otra vez. Dijo aún: hacerlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. Una por el Padre, una por el Hijo y una por el Espíritu Santo. Verso 35. De manera que el agua corría alrededor del altar
Y también se había llenado de agua la zanja. O sea, todo estaba lleno de agua. Y el agua usted tiene que entender que tipifica a Cristo. El agua, Cristo dijo, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aleluya. Verso 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, que era cerca de las 3 de la tarde, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Oiga, de Abraham lo tenía que mencionar porque era el padre de la fe. Isaac, el hijo de la promesa. Pero ahora estaba introduciendo a Israel, que tenía que ser restaurada. Sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. No las estoy haciendo porque me da la gana, ni las estoy haciendo para hacer un espectáculo. No, las estoy haciendo por mandato tuyo. Respóndeme. Oiga, no dice que gritó ni nada, tranquilo. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Usted sabe lo que estaba haciendo el profeta. Primero entró en la restauración del altar, luego colocó el buey, luego colocó la leña, luego realizó la zanja, luego llenó la zanja de agua, que es Cristo, y comenzó a clamar a Dios. Quizás era el único profeta que podía decir que estaba en aquel lugar, porque no podía mencionar los 100 que Abdías había ocultado, escondido de Jezabel, cuando los buscaba para matarlos. Pero allí estaba el hombre de Dios, físicamente solo, pero espiritualmente acompañado de un batallón de ángeles guerreros con espadas desenvainadas, dándole cobertura, cuidado y protección. Y cuando Elías está haciendo esta oración, el Espíritu Santo, que aún no había sido derramado, pero que descendía de tiempo en tiempo, comenzó a trabajar con aquel pueblo. Comenzó a trabajar con aquellos que habían dejado la sana doctrina, los mandamientos de Jehová. Y comenzó a taladrar aquella palabra en sus corazones. Y los ángeles de Dios que estaban en aquel lugar comenzaron a romper la obra de maldad. Porque los ángeles de Dios vienen para romper la obra de maldad. Los ángeles de Dios vienen con las espadas de fuego del cielo. Y allí estaba Elías, respaldado por el Dios que lo había llamado. Y en el verso 38 dice: entonces, luego de aquel clamor, cayó fuego de Jehová, consumió el holocausto, la leña. Oiga, ¿usted sabe lo que es consumir? Consumir es cuando algo, mire, no queda ni ceniza. Consumió el holocausto, consumió la leña, consumió las piedras, el polvo. Oiga, esto está tremendo. Y ahora póngase el cinturón. Y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Yo me imagino, Yadira, que los ojos se le brotaron a aquella gente. ¿Cómo? ¿Hasta el agua la lamió? Sí, hasta el agua. Porque el Dios nuestro es el Dios de lo imposible. Y el verso 39 dice claramente, ya estamos terminando, viéndolo todo el pueblo, porque esto fue un espectáculo de Dios terrible y notorio para todo el pueblo. Se postraron y dijeron, pues ya Dios estaba trabajando en la oración: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y en el verso 40, luego de esta humillación, luego de esta sumisión, luego de esta entrega al Señor y esta rendición total a Dios, Elías dijo: arresten a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y los arrestaron. Y los llevó Elías al arroyo de Sison. Y allí, mire, los degolló a todos. Eso es lo que sucede cuando el pueblo de Dios, cuando los siervos de Dios, cuando la nación de Puerto Rico en este caso se humilla delante del Señor. El avivamiento que tanto se menciona, el avivamiento que tanto se anhela,
no se hace esperar. Porque cuando hay una entrega, una sumisión a Dios, Dios hará lo que tiene que hacer, como lo hizo a través de su profeta. ¿Sabe qué? Quiero concluir esta segunda parte de este mensaje, que va a continuar la parte final, que es la tercera parte, el próximo viernes, si Cristo no ha venido antes por su pueblo. Dios no comparte su gloria con nadie. Quiero decirle que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos que no sea en Cristo Jesús y a través de Cristo Jesús el Nazareno crucificado. Y hoy Dios hace un llamado a vivir a su pueblo en la santidad y anunciar esa santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Usted sabe lo que es la santidad? No crea que es un estereotipo, porque hay religiosos en este país que todo es el estereotipo, y todo es el estereotipo, y están podridos por dentro y el estereotipo por fuera brillando, pero por dentro la casa no está en orden. ¿Sabe lo que es santidad? Apartarte del pecado, apartarte del mal y separarte para Dios. Y lo demás lo hace el Espíritu Santo. Esta santidad sin la cual nadie verá al Señor es bien importante, porque nos acerca al trono de Dios. Y Dios nos manda como profetas de Él a hablar la palabra de verdad a Puerto Rico, a los pastores, a los ministros, a los que están en liderato, a los que están en las comunicaciones. ¿Sabe a qué nos llama Dios? A que seamos responsables con lo que hablemos. Si usted no tiene nada bueno que hablar, no hable nada. Porque si usted no va a hablar algo que va a edificar, cierre la boca para que no haga daño. Dios nos manda a hablarle al gobierno. Dios nos manda a orar por el gobernador de este país. Nos manda a orar por los legisladores, por los senadores. Pero también nos manda a orar y a hablarle a toda criatura, aún los que están fuera de Puerto Rico, que nos están viendo en todos los países donde nos están viendo hoy. Solo hay, amados hermanos, en este día, una vía de escape. Puerto Rico, tienes que entender que solamente hay una vía de escape. Solamente hay un camino a seguir. Solamente hay un Salvador. Y ese Salvador se llama Cristo Jesús. El próximo viernes, si el Señor lo permite, vamos a estar nuevamente aquí en nuestro programa. Trayendo la tercera parte de este mensaje en serie que hemos titulado La Constitución del Reino de los Cielos. Y esperamos que esta palabra hoy haya podido calar en lo profundo de tu corazón y haya podido suplir tus necesidades. Te recordamos, antes de pasar a los minutos de oración final, que esta tarde a las 5 de la tarde, a través de la cadena del Milagro Internacional, sale nuestro programa con nuestro querido pastor, Hablando a las Puertas de tu Alma. Hoy tenemos una invitada tremenda, es la profesora Rosa María Cancel, que va a estar hoy con nosotros en nuestro programa televisivo. Sintonícelo de 5 a 5:30, le aseguro y le garantizo que usted va a recibir una bendición poderosa de parte de Dios. Y esta noche les invito para que sintonicen el culto de jóvenes, comienza a las 7:30, ¿verdad? A las 7:30 comienza el culto de jóvenes, en el cual vamos a tener la bendición de estar trayendo la palabra del Señor bajo el tema Activando el Pacto. Así que no se pierda esta palabra de Dios que voy a desatar hoy en el culto de nuestros jóvenes, y va a haber una bendición de Dios tremenda a la gloria del Señor. Se están dando unos cultos en nuestra iglesia tremendo toda la semana. Y ese culto también de los jóvenes es un culto poderoso, es un culto de mucha unción y es un culto donde vas a ser edificado. Si puedes acercarte hacia nuestra iglesia, estamos ubicados en la calle Carazo, número 146, aquí en la ciudad de Guaynabo. Estamos a 2 minutos de Univisión, Puerto Rico. Si usted necesita información para llegar al culto de hoy, sírvase llamar al 787-420-1117 o puede llamar al 648-8126. Usted tiene los números ahí en pantalla. Pero no se pierda la bendición. Si por alguna situación usted no puede llegar, sintonícenos a través de esta misma emisora radial y televisiva cibernética a través de www.radiobes.org. Padre, yo te doy gracias en este día, porque tú me has permitido difundir tu palabra para la gloria y para la honra de tu nombre. Gracias, Señor, porque tú nos has edificado. Y te suplico, Señor, que tu pueblo pueda internalizar esta palabra, pueda comprender esta palabra, pero la puedan poner
por obra y en acción, en el nombre de Jesús de Nazaret. Sana a los enfermos, liberta a los cautivos, restaura los hogares, restaura la familia, pero sobre todo, Señor, restaura a tu pueblo, que te necesitamos. Nuestro país te necesita, Puerto Rico te necesita, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que adelante con el Señor. Quiero enviar un saludo a mi querido compañero de milicia, el evangelista Junior Quiñones, el cual en el día de ayer tuvo un tremendo programazo. Así que vamos hacia adelante con el Señor y firme, porque en cualquier momento suena la trompeta y volamos a nuestra patria celestial. Bendiciones.